tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me dijiste. Estamos llegando al final de esta primera parte del tiempo, llamado así ordinario. Y este domingo, de hecho, ya nos introduce, nos pone en la puerta de un tiempo fuerte que se llama la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo muy propicio para vivir intensamente el espíritu de la misericordia de este año jubilar extraordinario al que el Papa Francisco nos ha convocado. Y la palabra de Dios nos ayuda para entrar de una manera mucho más consciente, mucho más alegre y mucho más generosa. Hoy la palabra de Dios se centra en 3 personas maravillosamente bien seleccionadas por la palabra de Dios. El primero es el profeta Isaías, que en el esplendor del templo de Jerusalén experimenta la grandeza y la santidad de Dios, cómo él allí vio cómo se llenaba el templo de la grandeza y de la santidad de Dios, cómo escuchaba ese canto extraordinario y maravilloso: Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines, llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame, envíame. La vocación de Isaías es extraordinaria y él mismo nos la narra, nos la cuenta, nos expresa su experiencia ante el llamado de Dios. Lo mismo en el Evangelio de este domingo. Está Jesús en la orilla del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para escuchar la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echa tus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra
y dejándolo todo, lo siguieron. La tercera vocación, hermosa también, San Pablo, nos dice: les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguía la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Los tres están asombrados, maravillados ante la grandeza de Dios que los ha llamado, que ha tomado la iniciativa. Isaías se siente indigno, se siente un pecador en la presencia de Dios. Pedro se está asustado y maravillado ante el milagro de la pesca, como un signo de la grandeza y de la omnipotencia de Jesús. Apártate de mí, Señor, porque soy también un pecador. Y Pablo se siente indigno porque fue un perseguidor de la iglesia de Dios y sin embargo él respondió al llamado que Jesús le hizo, a predicar la esencia del evangelio, que Jesucristo murió, pero resucitó por todos nosotros. Y alrededor de todo esto gira todos los acontecimientos de la vida cristiana y de la vida humana. Hoy estamos viviendo tiempos nuevos, muy lejanos ya de aquella cultura que dominaba el sentido cristiano de la vida. Hoy vivimos una pluralidad de pensamiento. Hoy vivimos una oferta de muchas religiones. Hoy vivimos escuchando a muchos que creen en Jesucristo. Muchos hablan en nombre de Él, pero ¿cuál y de qué manera estamos frente a este llamado? Hace muchos años ya, en el Concilio Vaticano II, se habló ampliamente de la vocación del bautizado. Y en el bautizado encontramos en germen todo el sentido profundo de la vocación. El bautismo se nos ha llamado a ser luz del mundo y sal de la tierra. Luz que dé testimonio con nuestra vida, con nuestras obras, de este Jesucristo que sigue siendo atractivo y fuerte ante todos los acontecimientos de la vida. Y somos sal de la tierra, porque la sal le da sabor, es un hermoso y bello condimento que le da sentido y sabor a la comida y a la bebida. El cristiano, el bautizado, está llamado a ser ese sabor, ese condimento en la vida de todos los días. Y Jesús así se lo ha prometido a Pedro: te haré pescador de hombres. No en el sentido de un proselitismo absurdo y manipulador, sino de dar el testimonio de la santidad de un Dios que nos ama y que sale a nuestro encuentro. Qué hermoso es contemplar a estos tres personajes, a estas tres personas, a estos tres hermanos nuestros en la fe. Isaías en el Viejo Testamento
en el templo santo de Dios, experimentó la santidad de ese Dios 3 veces santo, que lo llamó y lo purificó para ser profeta. Y el profeta es el que habla en nombre de Dios. Pedro, indigno que siempre se sintió ante la presencia de su maestro, lo llamó para que ocupara un lugar privilegiado en la comunidad cristiana. Y Pablo, el gran mensajero de la buena noticia, el apóstol, como él dice, el último, pero que ha trabajado por la gracia de Dios para dar testimonio ante el mundo. Hoy, cada bautizado, cada cristiano está llamado a vivir y fermentar el mundo que nos ha tocado vivir. Un mundo, repito, que ha sido plural, que es plural, pero que ahí es donde se necesitan los cristianos convencidos. O como se dice, los cristianos de a pie, que en el mundo deben de dar testimonio con su luz y con su sal. Este bautizado, este cristiano, ha recibido la vocación a ser presente a Jesucristo. Por eso muy bien viene en este ambiente, en este contexto de estar a la puerta de la Cuaresma, lo que el Papa Francisco nos dice en su mensaje. Dice así: la Cuaresma de este año a jubilar es para todos un tiempo favorable para salir por fin de nuestra alienación existencial, gracias a la escucha de la palabra y a las obras de misericordia, como escuchó Isaías, como escuchó Pedro, como escuchó Pablo. Mediante las corporales tocamos la carne de Cristo en los hermanos y hermanas que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, mientras que las espirituales tocan más directamente nuestra condición de pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar. Por tanto, nunca hay que separar las obras corporales de las espirituales. Precisamente tocando en el mísero de la carne de Jesús crucificado, el pecador podrá recibir como don la conciencia de que él mismo es un pobre mendigo. A través de este camino, también los soberbios, los poderosos y los ricos son de los que habla el Magnificat. Tienen la posibilidad de darse cuenta de que son inmerecidamente amados por Cristo crucificado, muerto y resucitado por ellos. Solo en este amor está la respuesta a la sed de felicidad y de amor infinitos que el hombre, engañándose, cree poder colmar con los ídolos del saber, del poder y del poseer. Sin embargo, siempre queda el peligro de que, a causa de un cerrarse cada vez más herméticamente a Cristo, que el pobre sigue llamando a la puerta de su corazón, los soberbios, los ricos y los poderosos acaben por condenarse a sí mismos a caer en el eterno abismo de soledad que es el infierno. He aquí pues que resuenan de nuevo para ellos, al igual que para todos nosotros, las lacerantes palabras de Abraham: tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen. Esta escucha activa nos preparará del mejor modo posible para celebrar la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte del esposo ya resucitado, que desea purificar a su esposa prometida a la espera de su venida. No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la conversión. Lo pedimos por la intercesión materna de la Virgen María, que fue la primera que, frente a la grandeza de la misericordia divina que recibió gratuitamente, confesó su propia pequeñez, reconociéndose como la humilde esclava del Señor. Escuchar la palabra como la escuchó Isaías, como la escuchó Pedro, como la escuchó Pablo. Todos los bautizados estamos llamados a vivir en esta Cuaresma
estas palabras que el Papa nos dirige para prepararnos mejor a celebrar el misterio pascual. Que Dios nos siga iluminando, que nos ayude a escuchar y escuchando nos purifique la palabra hermosa de Jesús, del Padre y del Espíritu. Feliz domingo y que sigamos creciendo en su amor.